Eh, el siguiente notebook vamos a tocar un poquito de procesamiento de lenguaje natural. Vamos a entender unos conceptos básicos o iniciales. Sobre todo porque cada vez que trabajamos con redes neuronales, ¿con qué trabajamos? Con números. Si nos damos cuenta, no se puede ingresar. Por ejemplo, si queremos ingresar una imagen, no es que ingresa la imagen como nosotros la conocemos, sino ingresan números. Si queremos predecir, no sé qué otras predicciones hemos hecho en el curso. Creo que hemos utilizado imágenes. ¿Qué más hemos utilizado aparte de imágenes? ¿Dónde? Solo imágenes. Ya, hemos visto solo para poder predecir imágenes que al final los llevamos a números y tal vez hemos hecho una predicción. Sí, hemos hecho una predicción de números, creo que en la primera clase, que son netamente números. Entonces, si nosotros queremos resolver problemas, digamos, queremos predecir el siguiente carácter o la siguiente palabra, ¿cómo hacemos eso si nuestra red neuronal solo acepta números? ¿Hay una forma de poner una letra dentro de nuestra red neuronal? ¿Mm? ¿No? Correcto. Como nuestra red neuronal no va a aceptar letras, porque no podríamos multiplicar un peso por una letra, tendríamos que cada letra darle una representación de un número. Entonces esto es lo que vamos a ver un poquito. Y vamos a ver, antes vimos la red neuronal recurrente básica. Y ahorita vamos a implementar un poquito de long short term memories, que a la final no cambia mucho. O sea, hay que definir la red, hay que definir la memoria. Y la definición del long short term memory o la definición del modelo, realmente los frameworks de machine learning ya los tienen muchas veces implementados. Es más buscar qué modelo va a resolverlo que implementar desde cero. Se podría implementar un modelo long short term memory, pero es más complejo. Así que veamos un poquito más la aplicación. Vamos a crear una red o un modelo que prediga letra por letra. Y este modelo va a ser entrenado por carácter de un texto y generar un nuevo texto. Aquí estamos viendo un poquito cómo va a funcionar. Nuestro primer carácter de ingreso va a ser una H. Esto va a estar representado en una forma, en números o en una matriz, que va a ser nuestro valor de ingreso en nuestra red. Y esta red va a dar un resultado donde va a decir, ok, el carácter que yo digo que viene siguiente la posibilidad es tanto, la posibilidad de este otro carácter es tanto. Entonces el carácter que tiene mayor cantidad de posibilidad debería ser el siguiente carácter. Ese siguiente carácter pasaría a ser la entrada a la siguiente recorrida de nuestra red y pasa a la memoria. Entonces, igualmente, el nuevo carácter, que fue en este caso E, pasa a ser la entrada a nuestra red. Convertimos de nuevo ese carácter en una forma matemática o una forma numérica para que la red lo entienda. Pasa por nuestra red, sale el resultado de qué probabilidad se da cada letra. Cogemos la de mayor probabilidad y ese resultado pasa a ser la siguiente red. Y así sucesivamente. Para hacer esto, básicamente necesitamos importar unas par de librerías que ya conocemos: NumPy, Torch y las funciones de PyTorch. Sí. Si abrieron el notebook, los que estén siguiendo, les recomiendo que se vayan a Runtime, Chain Runtime y cojan GPU. Al menos que queramos quedarnos hasta el lunes. Igual que las convolucionales, tal vez las las memorias recurrentes también son bastante pesadas o necesitan bastantes matemáticas, porque al final vimos que una red, una long short term memory, tiene varias redes neuronales pequeñitas ahí para poder saber qué se olvida, qué se recuerda, y entonces esto va a hacer que se demore más y qué mejor utilizar la posibilidad de vectorizar y la GPU para ahorrarnos tiempo. Una vez cargadas las librerías, vamos a tener que cargar un texto. Ese texto va a ser el que queremos entrenar para poder predecir el siguiente carácter. Si se van aquí, pueden descargarse el texto que dice Harry. Ya se imaginarán de qué es. Es un libro de Harry Potter, no sé cuál. Si lo abrimos, podemos decir J.K. Rowling, Harry Potter y el prisionero de Azkaban.
Y es la historia de Harry. Está el primer capítulo, todo el libro. Bueno, tenemos este archivo. Si ustedes trabajan localmente, pondrán su archivo junto con el notebook o sabrán cómo ponerlo dentro de su directorio de trabajo. Si estamos trabajando en Colab, podemos irnos a Files, Upload, cogemos nuestro archivo de texto y lo subimos. Nos da un pequeño recordatorio que cuando pasen las 6 horas o dejemos de trabajar en la máquina, ese archivo se va a borrar. Y le damos OK. Una vez que está nuestro archivo, utilizamos la función open de Python para poder leer el archivo. Abrimos el archivo, lo leemos y nuestra variable de text va a estar todo el libro de Harry Potter. Pero como no vamos a mostrar todo el libro, solo mostramos los 250 primeros caracteres. Vemos que está el libro cargado. Vemos unos caracteres medio raros aquí. \n, que significa que es salto de línea. Y por ahí vamos a encontrar otro par de caracteres. Pero esos caracteres cuando veamos será salto de línea. Y cuando nosotros imprimimos se pueden transformar y se pueden ver bien. Entonces dijimos que para poder hacer para poder utilizar nuestros datos de caracteres o datos de texto dentro de una red, tenemos que transformarlo de una forma a números. Esta transformación normalmente se conoce como tokenization. Es decir, la letra A va a valer 1, la letra B va a valer 2, la letra C va a valer 3 y así sucesivamente. No me pregunten por el resto de letras. Pero así sucesivamente hasta llegar a la Z, que va a tener un n valor. Para hacer esto vamos a crear una tupla de los caracteres y 2 diccionarios. El primer diccionario va a tener de llave un entero y de valor un carácter. Mientras que el segundo diccionario va a tener de llave un carácter y de valor un entero. Corremos y si mostramos el nuevo texto, vemos que por ejemplo nos da el valor 100, donde el valor 100 debería ser definido, debe ser seguramente el valor de J. Después vemos punto es el valor de 96, K debe ser el valor 65 y como viene nuevo punto, vemos que está definido por el valor 96. ¿Cómo se asignó cada valor de cada letra? En este caso está asignada por la cantidad de repeticiones que está. Por ejemplo, la mayor repetida es un número más alto y la menos repetida es un número más bajo. Hay diferentes formas de tokenizar. Hay algunas librerías que les ahorra el tiempo, que simplemente le mandas tu texto y te lo devuelve tokenizado. Es más, hay unas librerías que te ahorra este paso y el siguiente paso, donde tú le mandas el texto, te devuelve tokenizado y también te lo manda encodiado o te lo manda como lo quieres presentar. Porque más abajo vamos a mostrar, ok, tenemos el valor 100, el valor 96, pero aún así todavía no es tan óptimo para nuestra red, así que le vamos a hacer un hot encoding, que vamos a ver un poquito más abajo. Y que está aquí. El hot encoding es básicamente, nosotros tenemos el valor 100. Entonces, ¿cómo lo representamos dentro de una matriz? Vamos a tener 100 valores y vamos a hacer 0, 0, 0, 0, 0, 0 y de valor 100 le vamos a poner un 1. Si queremos representar el valor 2, vamos a tener 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 hasta el 100. Lo puedes hacer, o sea, depende de tu problema y depende de qué quieras generar. Por ejemplo, si no quieres generar salto de línea, quita saltos de línea. Si no quieres generar signos de admiración, signo de puntuación, quitas los signos de puntuación. Si no quieres generar un tipo de signo, lo puedes hacer. Por ejemplo, yo he trabajado tuve un proyecto con una empresa para generar el primer tweet. Generar el primer tweet, del cual recuperamos todos los tweets. Y, por ejemplo, cogía y eliminaba los hashtags. Eliminaba todos los formatos de URL. Con regex, por ejemplo, buscaba todas las URLs. Y entonces eliminaba eso y solo quería el texto. Depende de tu problema. O sea, depende como... Si tú le enseñas a tu modelo poner la admiración, te va a poner admiración. Si tú le enseñas a tu modelo poner backslash, va a generar backslash. Claro, o sea,
no te dan mucha información en realidad si es positivo o negativo algo. Pero en este caso que es LSTM, y asumo que lo estás usando es para generar texto. Para generar texto. Sí necesitas saber todas las palabras que forman parte del texto para que el texto tenga sentido. Porque si tú haces esa limpieza y eliminas los artículos, por ejemplo, entonces te va a crear un texto sin artículos. Entonces ya para un humano no va a tener sentido ese texto. Entonces sí. Mucho con Gustavo. De hecho, si nos remontamos un poquito a la historia y recordamos Machine Learning tradicional antes que esté el auge del Deep Learning, había muchas técnicas donde transformábamos la palabra y teníamos hasta un texto un poco sin sentido. Por ejemplo, utilizamos y entonces estábamos corriendo. Cogíamos corriendo, cortábamos la palabra y dejamos en correr. Entonces, por ejemplo, quitábamos todas las terminaciones, las conjugaciones, los verbos, y empezamos a hacer como que verbos infinitivos, y eso se entrenaba en el modelo y así hacías un análisis de sentimiento, como decía Christian. Pero ahora en el auge de Machine Learning, toda esa información, como ya tenemos mayor cantidad de data, tenemos mayor cantidad de procesamiento y tenemos modelos mejores, muchas veces podemos ingresar esa información. Y a la final, una coma puede cambiar el sentido de la oración. Entonces, por ejemplo, el Machine Learning tradicional eliminamos comas, signos de puntuación, eliminamos la terminación de los verbos, el género se intentaba eliminar, el plural se intentaba eliminar, y teníamos un modelo muy básico del cual eso ayudaba a tener un mayor accuracy. Pero ahora, si tenemos gran cantidad de procesamiento y podemos meter mayor cantidad de data y el modelo va a aprender mucho más, si nosotros le ponemos una coma va a entender que hizo un espacio o un tiempo en esa oración y está hablando algo diferente o de otra cosa en el resto de la oración. Así que depende mucho de tu problema, que si hacemos una limpieza, no hacemos una limpieza, qué queremos generar. Siempre aprendemos lo que nosotros le metamos a nuestra red, es lo que va a poder aprender y lo que va a poder votar después de él. Bueno, en este caso utilizamos autoencoder. Como les dije, existen librerías para hacer esto, o lo podemos hacer manualmente. Creamos una función autoencoder, la iniciamos de cero del mismo tamaño que tenemos nuestro arreglo ARR, y tenemos el tamaño de nuestros labels. Cogemos llenamos apropiadamente cada uno, o sea, nuestros valores los ponemos dentro de nuestro vector y hacemos un reshape para que se muestre de la forma correcta. Aquí está un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el 3, 5 y el 1, y vamos a hacer de tamaño 8. Entonces podemos ver que el 3, 5, tenemos 3 valores de tamaño 8. Entonces 0, 1, 2, 3. Este es representado por el valor 3 y el resto 0. El valor 5 sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Está representado por el valor 1 y el resto 0. Y el valor 1 sería 0, 1 y el resto 0. Estamos diciendo que esto es el valor 3, este es el valor 5 y este es el valor 1. Representado con el método autoencoder. Bueno, todo esto, creamos nuestra red, donde nuestra secuencia, nosotros definimos en la red anterior cuánta cantidad de datos iba a pasar en nuestra red neuronal, que es una secuencia. Pero muchas veces esta información es muy grande para meterla en memoria, para realizar el proceso de multiplicar pesos. Entonces nosotros lo que podemos hacer es crear batch size, dividir nuestra información, y además de batch size, y para utilizar o tener las bondades de la vectorización y utilizar mejor una GPU, podemos crear batch size, y dentro de esas batch size le decimos cuántas secuencias queremos pasar, porque al final lo que nos importa también es que tenga secuencia. Dividimos nuestro texto, pasamos nuestro dato, ese dato pasa a la siguiente y ese dato pasa a la siguiente. Entonces nos interesa esa secuencia. Entonces vamos a definir, vamos a crear mini batch size con la siguiente función. El arreglo que queremos crear batch size, el tamaño batch size que queremos crear y el tamaño de secuencia. O sea,
qué tan seguido queremos que tenga ese batch size. Para crear esto vamos a tener que partir nuestra data. Entonces no siempre se parte de la forma correcta. Para eso utilizamos una división de enteros, el doble slash, donde si nos ponemos a ver muy críticamente, nos ponemos a ver muy fijo, vamos a ver que perdemos a veces información, porque no siempre va a ser divisible exactamente, pero sí vamos a necesitar tener una matriz todas iguales. Y lo que se dice es que por más que pierdas información ahí, realmente no afecta de una gran manera a tu red, así que lo puedes hacer. Seleccionamos la cantidad necesarios de caracteres para llenar ese batch size. Y hacemos un reshape del tamaño. Iteramos por cada uno. Y empezamos a ver si tenemos valores. Si el batch size no quedó el tamaño. No hay suficientes datos para llenar ese batch size. Va a correr un except, un error, y le vamos a poner el valor. Vamos a probar nuestra implementación. Ok, aquí cogemos nuestra función de batch size. Cogemos nuestros datos que teníamos. Decimos que nos haga un batch de 8 y una secuencia de 50. Esto significa que nuestro texto va a ser dividido en 8 partes y cada uno va a tener 50 caracteres. Como no vamos a imprimir los 50 caracteres, lo que decimos aquí es que solo imprimamos los 10 primeros. Y nos damos cuenta que aquí tenemos 10. Que realmente todo esto sería una secuencia de 50 caracteres. Que eso entraría a nuestra red. Sería procesada. Y pasaría. Entra todos esos caracteres. Pasa el primero. Pasa por toda la red. Se genera el segundo. Y así sucesivamente. Pero como sería muy lento hacerlo así. O sea, por cada uno de los caracteres hasta que termine. Hacemos 8 batch size. Que es cada uno de estos. Y se ejecuta en paralelo cuando vayamos a entrenar. O sea, entra los 50 caracteres a una red, entra 50 caracteres a la misma red y así sucesivamente en forma paralela para ir entrenando los pesos. Igualmente para los valores de resultado, da 50 valores de secuencia y 8 batch size. Una vez definidos nuestros datos de ingreso o cómo vamos a ingresar la información, vamos a definir nuestra red, long short-term memories. Vamos a crear los diccionarios necesarios. Vamos a definir la red. Y vamos a utilizar dropout. ¿Alguna vez hemos utilizado dropout? Sí. ¿Mandé? Ya, ¿y para qué es dropout? Sí, dropout es una técnica para tratar de reducir el overfitting. Lo que hace realmente es que tienes todas las neuronas, ¿verdad? Digamos, tienes una full connected y lo que hace es que dice, ahorita vamos a apagar esta. Entonces obliga a utilizar las otras neuronas. Después dice, ok, vamos a apagar esta y obliga a utilizar las otras neuronas. Y así no haces tu modelo, o más bien, haces que todas las neuronas trabajen y no haces que tu modelo tenga overfitting con las muestras que has entrenado. No veo aquí, pero imagino que más abajo debe estar. Las long short term memories. Ahora dijimos que las redes recurrentes muchas veces teníamos el problema que empezaba a perderse el gradiente, vanished gradient, y se hace tan pequeño que se empieza a desaparecer. En cambio en long short term memories tenemos un problema al revés, que el gradiente puede llegar a explotar, o sea, se hace tan grande el gradiente que nos quedamos sin memoria, o el tamaño del float o el entero o la variable que esté guardándolo explota. Entonces en un momento vamos a tener que definir, ok, si el gradiente es más grande que 5 o que 10, vamos a pasarlo y lo vamos a mantener en ese tamaño para que no siga creciendo. ¿Cómo definimos una red long short term memory? Si nos vamos a la documentación de PyTorch,
Aquí me define matemáticamente cuál red utilizó, cómo la tiene implementada. Y aquí podemos ver los parámetros que nos acepta. A la final, si nosotros queremos utilizar una red, nos vamos a la documentación, vemos cómo implementarla y qué parámetros acepta. Y empezamos a jugar con esos hiperparámetros para tener un mejor accuracy. Como les dije, ¿por qué no utilizamos GPU si tienes una GPU? Si tenemos GPU, vamos a confirmar si está habilitada una GPU en nuestra computadora. Si es así, vamos a utilizar el entrenamiento en GPU. Si no, vamos a entrenar solo con CPU. Definimos nuestra red neuronal long short-term memory. Para eso vamos a definir la cantidad de tokens, que es la cantidad de caracteres, la cantidad de hidden layers, que va a ser como la memoria, la cantidad de layers, o sea, cuántas veces va a pasar por la misma red, como que se empiezan a apilar, la posibilidad de dropout y el learning rate. Estamos definiendo cada una de las variables en nuestra clase a partir de la función de inicializar. Hacemos tokenización y vectorización con cada uno de los valores. Definimos nuestra red long short term memory, donde le pasamos el tamaño de, vamos a ver, el input size, el tamaño de secuencia o el tamaño esperado de entrada, el hidden size, la cantidad de características que tiene nuestra hidden state o nuestra memoria, la cantidad de layers, o sea, cuántas veces vamos a apilar nuestra long short term memory. Normalmente se utiliza entre 1 y 3, 5, no más de eso. Si vamos a utilizar dropout, la probabilidad de dropout que sea, que cada una de esas redes neuronales, cuál es la probabilidad que esté prendida o apagada. En este caso vamos a utilizar 0.5. Y el but first es que nuestro dato va a entrar con el tamaño del batch size primero. Definimos nuestra capa dropout con la probabilidad de dropout. Y al final creamos una fully connected en la misma cantidad del hidden layer de salida y la cantidad de caracteres. Después de definir cómo nuestro modelo, vamos a definir cómo va a pasar la información dentro de él. Definimos mandamos los datos de nuestro dato predecir y nuestro hidden anterior a través de la red y nos da un resultado y un hidden state. Después de esto realizamos el dropout, ampliamos las salidas convertimos estas salidas o hacemos un reshape, digamos así, para que estas salidas entre a la full connected. Pasamos esta información dentro de la full connected y esto nos va a dar una predicción y pasamos al estado anterior. En este caso inicializamos el hidden state. Si tenemos GPU lo iniciamos dentro de la GPU, si no lo iniciamos en memoria normal y lo iniciamos con 0. Una vez definida nuestra red neuronal, lo que vamos a utilizar es, vamos a definir nuestro entrenamiento. Aquí está el clip grind normal, que es lo que le digo que evita la explosión del gradiente. Nuestro entrenamiento va a tener una red neuronal, va a tener nuestra data, el número de epochs o de repeticiones que queremos utilizar, el batch size, el tamaño de nuestra secuencia, o sea, cuántos caracteres le vamos a pasar, el learning rate, el clipping, que es cuando pase el gradiente, que llegue el gradiente hasta máximo 5,
Y el valfrac es o sea, cuánto vamos a utilizar de datos de entrenamiento y cuánto vamos a hacer datos de validación. Y el print every es imprimir cada cierto tiempo. Más o menos cero significaría que aprende del dato, el 90% va a aprender y el 10% va a hacer para prueba. Sí. Para poder calcular el accuracy. Definimos nuestra red, decimos que la empezamos a entrenar. ¿Por qué se hace esto? Porque quieres decirle, ok, vamos a ver un backpropagation, así que guarda los valores. Definimos nuestra optimización, dijimos que muchas veces Adam va súper genial en redes recurrentes y long short time memory. Definimos la cantidad de learning rate que queremos aprender. En este caso no es un problema numérico o distancia de puntos, sino un problema de clasificación, así que cross entropy loss nos va a ir genial. Podríamos probar otros de clasificación. Dividimos los datos de entrenamiento y los datos de validación. Preguntamos si podemos pasar nuestra red a GPU. Iniciamos nuestros epochs. Iniciamos nuestra memoria o nuestro hidden state en 0. Si iniciamos en 0. Empezamos a hacer, cogemos los batch size, empezamos a encodiamos nuestros caracteres, pasamos a GPU nuestras entradas, nuestros targets si está disponible, creamos una variable para guardar los estados del hidden state o cada uno de los resultados, ponemos el gradiente en 0. Ingresamos los valores a nuestra red. Esto nos bota un output, o sea, la predicción y un hidden state. Calculamos la pérdida. Hacemos backpropagation. Vemos nuestro vanish descent, nuestro gradiente, cuál es el valor. En caso que sea mayor a lo esperado, lo cortamos o lo limitamos. Y vemos si ya hemos hecho más de n veces nuestra iteración. Creo que estamos imprimiendo cada 10 o 15. Cada 10. Imprimimos los valores. Ponemos nuestra red en modo de evaluación para no gastar recursos. Esto significa que no va a calcular el regreso para la derivada. Donde sería un poquito más rápido nuestra red. Y no utilizaría tanta memoria. Hacemos lo mismo. Encodiamos el carácter. Creamos nuestro estado, nuestra memoria o nuestro hidden state. Vemos si tiene GPU. Pasamos esa información y la vamos añadiendo la pérdida y regresamos a nuestra red de modo de entrenamiento. Corremos eso. Y ahora sí vamos a definir la cantidad de hidden state o la dimensión del hidden state, la cantidad de layers que queremos tener. Aquí nos devuelve qué red tenemos. Tenemos el long short term memory con esas características. Vamos a definir cuántos batch size, el tamaño del batch size, cantidad de caracteres que vamos a ingresar por cada red y el número de epochs o periodos. Empezamos a entrenar nuestro modelo. Sí, pusimos. Sí. Si esperamos un ratito, debería entrenarse. Ahí estamos viendo cada uno de los pasos. Empezamos a ver que el validation loss, que el valor de pérdida está disminuyendo. Y el valor de pérdida en la validación también está disminuyendo. Ahí podríamos ir un poquito de teoría, decir, ¿sabes qué? Estamos haciendo overfitting, underfitting. Y qué tanto tenemos que entrenarlo. Depende de nuestro validation loss. Vemos que sigue bajando. Es una buena señal que sigue aprendiendo la red. Hasta que entrenamos. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál 512?
tienes que ir probando. O sea, es el tamaño de tu hidden state. La dimensión de tu hidden state. ¿Qué tanto atrás va a recordar? Una cosa así. ¿Ese es el resultado que va a dar? No. Ahorita solo estamos entrenando. O sea, siempre el resultado va a ser un carácter, en este caso. O sea, si yo le mando A, me va a volver... le mando M, me va a volver A. Ese A sería la entrada al siguiente valor. Pasa por el modelo, me va a volver M. Esa M sería la entrada al siguiente valor, me va a volver A. Entonces va a decir como mamá, una cosa así. Siempre va a ser una entrada o una salida. Después de nuestro hermoso modelo que se haya entrenado. El epoch también tiene que ver qué tanto lo entrenan. Por ejemplo, aquí ya empezó a... No, igual sigue bajando. No, sigue bajando, así que sigue muy bien entrenar más o menos 30 veces. Una vez que tenemos nuestro modelo tan preciado y tan entrenado, deberíamos guardar una copia. Así que hacemos un checkpoint. Esto significa que lo vamos a guardar de memoria a disco. No debería ser 20, debería ser 30. Dentro de ese checkpoint vamos a poner la cantidad de la dimensión del hidden state, la cantidad de capas, el diccionario del state y cómo hemos tokenizado. Terminamos, esperamos y lo pasamos a disco. Si refrescamos nuestros datos, vamos a ver que tenemos un archivo donde podemos cargar después nuestro modelo. Y aquí viene la parte, o sea, normalmente cuando nosotros predecimos, decimos, ok, mandamos la foto de un perro, pasa por nuestra red neuronal, dice que 60% de posibilidades es un perro, 40% de posibilidades es un gato y 20% de posibilidades que sea un lobo. Entonces decimos, ok, ¿cuál es la posibilidad más alta? Es un perro. Pero ¿qué pasa con el texto? O sea, si nosotros decimos M, pasa el modelo, 90% es que sea A, listo, A. Pongo A, pasa el modelo, 80% de posibilidad que sea M, listo, M. Pasa el modelo, no, 90% que posibilidad sea A. Entonces la siguiente vez que va a dar, 90% de posibilidad que sea M, listo, M. Entonces vamos a tener más. Entonces queremos algo de aleatoriedad o algo que tenga la opción de coger las posibilidades más altas, no siempre el mismo carácter, porque al final nos vamos a quedar en una especie de bucle, no va a haber tanta riqueza en nuestra predicción. Entonces lo que podemos hacer para evitar eso es coger el top K o el top N, digamos, los caracteres que mayor posibilidad tenga de salir, y entre esos utilizar un random o utilizar un carácter aleatorio de los que mayor cantidad de posibilidad tienen de salir. Para que nuestra oración no sea igualita todo el tiempo. Para eso creamos la función predict, que entra un tensor, obtenemos las posibilidades, y dentro de esas posibilidades creamos una lista de los top de caracteres, y después creamos un carácter aleatorio, y ese carácter aleatorio es el que volvemos. Entonces vamos a generar texto. Creamos nuestra función en generar texto, donde tenemos nuestra red ya entrenada, la cantidad de texto que queremos generar y las primeras letras. Y le decimos también la cantidad de top que queremos coger, por ejemplo, los 5 primeros caracteres o los 10 primeros caracteres, dependiendo qué tan random o qué tan aleatorio queremos crear nuestro texto. Entonces, por ejemplo, aquí dije, mándame a generar 1000 caracteres, que la primera palabra sea Harry. Entonces, Harry sentía a lo menor del suso del permonance. Hagrid levantó en el aula, pero estaba llegando a la varita del completarlo. Este estado. Bueno, como podemos ver, genera un texto. Nadie dijo Hermione. Pero un poco aleatorio, y tal vez encontremos hasta palabras que no existen. Por ejemplo, la profesora. ¿Qué es la profesora? Lo más seguro es que intentó decir profesora, pero como cogía N caracteres, o sea, cogió prof
y en la A dijo, ok, hay 90% de posibilidad que sea O y 70% de posibilidad que sea A. Sabes que cojamos la A nomás. Porque es random. Eh, no dio mucho sentido. Y por eso muchas veces estos modelos no se utilizan por caracteres, sino que se utiliza por palabras, dependiendo también de lo que necesiten crear. Pero si haríamos el mismo modelo, pero orar solo con palabras, vamos a ver que vamos a tener un poco más de sentido. Estoy un poco confundido. Me parece por carácter. Claro, si estoy haciendo un modelo por carácter, podríamos tokenizarlo por palabras y vectorizarlo por palabras. O sea, por ejemplo, la palabra A valga 1, la palabra D vale 2, la palabra mamá vale 3, la palabra Harry vale 5, y así sucesivamente. A ver, respondiendo a tu pregunta, el libro tiene 644.000, o bueno, el texto que utilicé, no sé si está todo el libro, 644.724 caracteres. Y lo que yo hice aquí, entrené todo mi modelo con cada uno de los caracteres y dije, ok, una vez mi red está entrenada, quiero que me generes 1000 caracteres que empiece con la palabra Harry. O sea, le digo, la primera entrada va a ser la H, pasa en la red, la segunda entrada va a ser la A, ya tiene una memoria, pasa a la red, la tercera entrada va a ser la R, la I, y la siguiente entrada va a ser predecida por la red, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, Harry, coma, me predijo la red, espacio me predijo la red, la siguiente cosa que predijo la red fue la S, la E, la T, I, así sucesivamente. La razón por aquí me sale completamente diferente porque está el random ahí metido. Sí, o sea, es que la red, cada vez que yo lo corra va a salir diferente. Por ejemplo, aquí salió Harry, pero se parecía con la varita y sí el profesor Lupin y se apertió al collado y sin enforrarme así. Eso me da a entender que el random tiene un peso enorme aquí. Sí, Porque ni siquiera se parece. O sea, está de Harry, coma y de ahí. claro, Una completa. es que, o sea, mientras más información pasa en memoria, tu modelo va a ser más precisa la información. Como solo pasaron 5 caracteres y sale un random, y así sucesivamente, va a empezar a coger otros caracteres y ese otro carácter va a hacer que cambie todo el sentido de la versión. Podríamos copiar lo que dice ahí el prime y darle algo más de sentido. Quizás como que algo un poquito más largo. Harry, tal persona te debe dar él y vamos a ver qué sale ahí. Harry. Otra pregunta, ¿qué vectorización se utiliza aquí? Letra valor. O sea, Por- antes un número Por por el el número sí, el valor más alto para la letra con mayor repetición. Harry, Ron debe darte el milado de Hogwarts. Este lado. Yo personalmente he trabajado con predicción de palabras y es súper genial. De hecho, tenemos un proyecto que está prediciendo el primer tweet y fue súper raro porque ya lo teníamos en mente de pruebas y sacó un tweet diciéndome que me quiero morir y Twitter nos dijo, oigan, si tienes problemas sentimentales, problemas psicológicos, te recomendamos hacer esto. Y fue como que, ¿what? Pero fue al final todo lo que aprendió de la gente que tuiteaba por primera vez. ¿Y qué otras aplicaciones podemos tener? Más adelante puede verse algo así como que tenemos esta red y ya no queremos predecir siguientes caracteres, sino queremos predecir el estado de ánimo de ese texto, o queremos predecir si es machista o es feminista el texto, por ejemplo, hay un plugin super cool, Grammar, creo, el que te corrige la ortografía, Grammar, ¿verdad? Grammar. ¿Mande? Grammarly, que él te dice, ¿sabes qué? Tu correo está muy formal, tu correo está feliz, tu correo es de apoyo, tu correo, de hecho te saca unos emoticones, así como que bravo, feliz, dependiendo cómo es el estado de ánimo de tu correo. Y al final es lo mismo, coges, ingresas palabras, hay una red que dice, una red que ya no sale caracteres, sino una full connected que te dice, 1 es que el texto está feliz, 2 es que el texto está serio, 3 es el texto de actualización, una cosa así. Y esas son las diferentes funciones. Para cuando tú vengas a explicar, seguramente tienes un modelo creado, entonces como ya hemos grabado el modelo, podemos cargarlo desde disco, decir como que dame los 2000 primeros caracteres
y aquí genero el texto con Irron va a compartensamente alumnos de la varita. Les recomiendo que vean y creen su propio modelo con palabras. Le va a ir mucho mejor sentido. Vamos a ver hasta cómo empieza a utilizar el concepto de comas, puntuación. De hecho, aquí hay muchas puntuaciones y comas, pero con palabras vamos a tener mucho mejor texto. Una cuestión. Si quieres hacerlo, si quisieras limpiar tu texto, podrías limpiarlo. Por decir, ¿sabes qué? Borremos esto, borremos todo este ingreso, esta información original, y busquemos cada vez que tenga doble enter y un número, que seguramente es el número de capítulo. Entonces puedes crear una función para eliminar eso. Puede ser que, por ejemplo, en funcionar en Ministerio de Magia, por ejemplo, podrías borrar. Ah, no, eso sí es parte del texto. Pero podrías empezar a. Por ejemplo, aquí es como que, ok, esto es un siguiente capítulo, entonces podrías limpiar mejor tu texto. Pero te toma tiempo. O sea, tienes que limpiar el texto. ¿Alguna otra pregunta? Otra cosa, o sea, aquí estamos usando texto. Sí. O la LSTM es aplicable a más campos. Podrías aplicarlo, por ejemplo, como dijimos en el ejemplo inicial, podemos poner imágenes, es decir, sabes que una cámara de seguridad me tocó el bolsillo, pongo a nivel del frente, tengo un arma, entonces seguramente es un acto peligroso o está amenazando a alguien. Podríamos reportar eso, podríamos creo que hay unos ejemplos, si me das un tiempo podríamos ver un ejemplo super cool. Correcto, que tenga una secuencia en el tiempo. Creo que Google tiene un par de ejemplos súper interesantes de cómo utilizan secuencias del tiempo en imágenes para predecir ciertas cosas. Trading, texto, producción, bodegas, almacenamientos de stock. Por ejemplo, posición del cuerpo. Se utiliza muchas veces también en fútbol, en deportes. Es decir, ¿sabes qué? Este fue mi movimiento, ¿cuál va a ser el siguiente movimiento? Podrías hacer como que, ok, los jugadores están aquí, ¿cuál va a ser el siguiente movimiento del jugador? Cosas así, o sea, cosas que la información anterior sea importante para predecir la siguiente información. ¿Alguna otra pregunta? O sea, dependiendo de los... Por ejemplo, tú podrías capturar, dependiendo del movimiento que se para el jugador y hace así, decir, ¿sabes qué? Va a ir para arriba, para la izquierda. Cosas así. Sí. Ahí cambiaría un poquito. Tendrías que crear una convolucionaria seguramente. Después de esa convolucionaria vas a pasar a por Long Short Term Memory y después una Full Connected. No. Listo. Gracias.